Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Brian Borjas y a continuación les hablaré acerca del origen del papado. En sus inicios, según la tradición católica, ellos afirman de que Mateo 16-18 establece la base o el fundamento para la sucesión apostólica. En el versículo donde dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ellos establecen una línea de rastreo desde Pablo, desde el apóstol Pedro, perdón, hasta la actualidad para poder designar toda la sucesión que llaman ellos apostólica y paternal, ¿verdad? Ellos se anclan en ese versículo. En cuanto a la introducción, tenemos que este es un protocolo que un hecho real considerar que fue el apóstol Pedro el primer papa de la historia, ya que esos títulos aparecieron recién con San Julio I en el año 337. La voz que viene del griego papas, que significa padre, y se halló por primera vez en una catacumba de San Calixto, referida al Papa Marcelino, es decir, que el nombre como tal surge ya a finales del siglo IV. Las elecciones de los papas hasta entonces se veían pues desde una participación más amplia en cuanto a clérigos y el pueblo que también tenían opinión y podían dar su elección, y después de muchas veces intervinieron incluso las presiones de los emperadores y otras autoridades que miraban en el papado pues una oportunidad también para poder ejercer cierto control y gobierno. Entre ellos algunos pues que se sabe que eligieron a los papas incluso en momentos o eventos casi fortuitos, como en el caso de San Fabián, que era un simple laico y que según la leyenda fue elegido por haberse posado una paloma sobre él como señal de una aceptación. En cuanto a los orígenes, durante los primeros siglos de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, el centro numérico del cristianismo estuvo en el Oriente y por lo tanto los obispos que tenían una mayor jerarquía o autoridad estaban en Antioquía y Alejandría, no en Roma. Y en el Occidente de habla latina, la dirección teológica y espiritual del cristianismo no estuvo en Roma, sino en el África Latina, quien produjo a exponentes importantes como Tertuliano, Cipriano e incluso San Agustín. Hay algunos personajes claves aquí en el papado, como por ejemplo León I, que se puede considerar el primer papa verdaderamente hablando en el sentido del término como tal, ¿verdad? Ahí en la imagen podemos observarlo, que se llamó el Grande. ¿Por qué se le llamó el Grande? Pues porque en el año 452 los hunos, al mando de Atalía, que era un conquistador, invadieron a Italia y tomaron mediante saqueos la ciudad de Aquilea. Tras esta victoria, el camino hacia Roma pues quedaba abierto, ya que ninguno de los otros ejércitos podía hacerle frente a tan feroz conquistador y todo su ejército, por lo que el emperador de Occidente no tenía las posibilidades de hacer frente, era carente de recursos y también de un carácter firme, por lo que no podía ofrecerle ningún socorro. Ante estas circunstancias, entonces León partió de Roma y se dirigió al campamento de Atila, con quien tuvo un encuentro, no se sabe ciencia cierta qué fue lo que discutieron entre ambos, pero al final de esa reunión, Atila abandonó el propósito de atacar Roma y marchó con sus ejércitos hacia el norte, donde murió poco después. Ahí se puede observar en la imagen pues la intervención de León, por eso se le dice el Grande. En cuanto al impacto histórico y político del papado a lo largo de todos estos siglos de sucesión pues apostólica, tenemos un impacto importante en los concilios de León y el Vaticano con sus respectivos años, consolidando una primacía y la denominada infalibilidad papal, ¿verdad? Que habla acerca de que tanto la Biblia como la tradición y los edictos papales tienen una autoridad legítima, apostólica, y una autoridad incluso superior, se podría decir, a lo que es la Biblia. También la diplomacia, bajo el papado de exponentes importantes como Juan Pablo II, se rediseñó su rol hacia la misión global de la Iglesia. En una visión comparativa y crítica, el papado histórico y actual no corresponde a la Iglesia primitiva, sobre todo en la institucionalización, los títulos y la autoridad de corte imperial del Papa, ya que pues todo este aparato eclesiástico y todo el ritual, la liturgia de lo que ellos ostentan, pues no tiene ningún acento en la
palabra del Señor, ni tampoco pues en los orígenes de la iglesia primitiva. Juan Calvino argumentó que no había base bíblica para la sucesión papal, ya que el Papa representaba un poder opuesto a Cristo. Entonces, desde los primeros reformadores, ellos entraron en una constante en negación a poder ser sometidos o someterse a la autoridad del Papa. En cuanto a las bibliografías presentes en el documento, ahí las podemos observar, ya que solo hablábamos acerca de los orígenes, breve desarrollo del papado, así como su impacto y las críticas actuales desde un punto de vista de la Iglesia evangélica. Resumiendo entonces, nosotros como Iglesia evangélica no estamos de acuerdo, respetamos la historia, la estudiamos, pero no aceptamos como tal la autoridad de un papa, ya que eso sustituye lo que es la guía del Espíritu Santo como verdadero representante de Dios en la tierra. Dios les bendiga.